paro indefinido continúa. Vamos a pedir que se retire el proyecto de ley. Preferimos quedar como estamos, que no estamos en las mejores condiciones. El desaire que se le ha hecho a los profesores es impresentable. Rechazamos el paro indefinido. Lo implícito es o me dan todo lo que yo quiero o paralizo la educación. El gobierno no va a retirar este proyecto. Hemos tenido una, yo diría, maravillosa reunión con el Santo Padre. Él ha sido extraordinariamente cariñoso. Chile no es un país corrupto. Puede haber actos de corrupción y esas son intolerables. Le he presentado mi renuncia a la presidenta Bachelet. Valoramos el gesto del exministro Jorge Insunza. Lo que no está bien es que él busque enrostrarle responsabilidades de sus hechos a terceros. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a CNN Chile Ciudadanos, el debate que abre la semana. Una semana marcada sin duda por lo ocurrido en las últimas horas con la renuncia del ministro Jorge Insunza, que tiene que dejar su cargo, el secretario general de la presidencia, después de apenas 27 días en la moneda. Pero, como siempre, son ustedes los que eligen a las frases más destacadas, las más llamativas de la semana. Primera candidata, la presidenta Bachelet, que fue a Radio Cooperativa y se refirió al tema de la pre-campaña y de su conocimiento sobre ella. Nunca ni instruí, ni fui informada, ni autoricé ningún mecanismo de financiamiento para una precandidatura. Jaime Orpis, el senador de la UDI, volvió al Congreso después de haber reconocido que había recibido pagos mensuales de Corpesca durante varios años mientras tenía un rol relevante en la tramitación de la ley de pesca y en otras iniciativas que afectaban a la empresa. Está bajo investigación judicial Orpis, esta es su versión. Voy a colaborar con la justicia para esclarecer a la brevedad los hechos y reiterar de la manera más tajante que jamás en mis votaciones he sido influido ni por las presiones ni por el dinero. Eran los temas que dominaban la agenda hasta que aparecieron los datos de las asesorías del ministro Jorge Insunza en su época de diputado a una minera del grupo Luxich. Después de un par de días de controversia, el domingo finalmente Insunza decidió dejar el cargo y lo comunicó él mismo en el Palacio de la Moneda, pero se fue atacando. Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez. Salgo con la conciencia limpia y la convicción de que esto es lo mejor para Chile. Un proyecto de impunidad fue uno de los temas que dejó rebotando en el ambiente la declaración y la renuncia del ministro Insunza. Otro de los temas fue, bueno, ¿qué sabía el gobierno? ¿Tenían estos antecedentes o no al momento de nominarlo? Hoy intentó responder aquello el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. Nosotros no estamos ni ningún gobierno democrático, y ojalá nunca los tuviéramos en condición de chequear cada uno de los datos que tienen que ver con la vida privada. Bachelet, Orpis, Insunza, Díaz, los 4 candidatos a frase de la semana, hoy en Ciudadanos de CNN Chile. Temas que vamos a conversar, por cierto, con nuestros panelistas, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Cecilia Pérez, Alberto Mayol. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Cecilia, te doy la palabra. ¿Cuál es la frase de la semana? Las 4 están bien interesantes porque cada una dentro de sus líneas han marcado temas, ya sea del día o de la semana. Pero me quiero quedar con el ministro vocero de gobierno, nuevamente por su falta de consistencia, porque él, cuando empieza a conocerse en la arista del ministro Insunza, sale diciendo que la presidenta Michelle Bachelet conocía cada uno de los antecedentes de los ministros antes de ser nombrados en este segundo cambio de gabinete, y hoy día aparece tirando, como uno dijera en jerga futbolística, la pelota para el córner, diciendo algo así como en democracia no se investiga la vida privada, cuando justamente se instala dentro de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Piñera, los famosos conflictos de interés que se fueron levantados fuertemente por en ese minuto la oposición, y hoy día, más que nunca, desde que se instala el primer gabinete, donde empiezan a caer algunos subsecretarios antes incluso de jurar como tales o ser nombrados como tales, pareciera ser que los chequeos
debiesen ser mucho más rigurosos. Un voto para Díaz, entonces, curioso más que hable de la vida privada, cuando se trata de contratos de un parlamentario con una empresa, no sabía que eso era parte de la vida privada. Alberto. Bueno, yo creo que lo más interesante es la renuncia de Insunza y además que no se va con palabras anodinas. Me parece que de todos los que han caído en este corto proceso de hemorragia gubernamental, este ha sido el que se ha ido con mayor solidez, digamos, por lo menos poniendo algo sobre la mesa, golpeando un par de rivales, entregándose con alguna dificultad, digamos. Y parece muy interesante, porque revela alguna clase de conversación que debe haber existido, esta idea del pacto, del acuerdo. Me imagino que eso existió en algún momento, hubo la idea. No sé si efectivamente el gobierno está completamente ajeno a esa posibilidad, hubo avances significativos a partir de ese tipo de negociaciones hace un tiempo, así que es un tema que me parece que es relevante de indagar y ojalá que él mismo pudiera precisar efectivamente a qué se refiere. Por tanto, eso me parece lo más interesante. No obstante, entre medio habló la presidenta, pero me parece poco interesante más que la presidenta va en general a medios que son, no sé, más o menos afines. Yo no sé si ha venido alguna vez a CNN y la han podido entrevistar. ¿Ustedes han pedido entrevistarla? Llevamos años pidiendo una entrevista. Entonces eso me parece como raro. Digamos, igual que la agricultura. ¿También? También. No. Bueno, entonces me parece que eso debería... No me parece tan interesante cuando habla en medios protegidos, digamos. ¿Laura? Yo diría que hay dos frases de la semana o intervenciones que son muy semejantes. Por una parte la del senador Orpi y también la del exministro Insunza. En tanto lo que intentan es ponerse a salvaguarda de lo que eventualmente son sus responsabilidades éticas. Uno diciendo yo tenía que ver pero no voté o no influyó en mi voto, y el otro diciendo que había actuado por el bien del país y que aquí lo que se estaba tratando de atajar o de contener era un posible pacto espurio. Yo creo que ambas son excusas que, a la vista, a menos que existan otros antecedentes que nosotros desconocemos, lo que intentan es encubrir una propia responsabilidad de no haber sido lo suficientemente precavido, cuidadoso o éticamente pudoroso a la hora de mezclar sus propios intereses con los intereses soberanos o de la nación. Las cuatro frases vuelven a confirmar una semana más que estamos en una gran crisis de la política, no estamos discutiendo de educación, no estamos discutiendo de contenido, seguimos hablando y recriminándonos mutuamente y transversalmente de esta crisis que tiene que ver con el dinero y la política. Con todo, y si bien me gustaría darle al ministro Díaz una mención honrosa, porque frente a la inoperancia, dar una justificación de esa naturaleza, es evidente que el primer responsable en el caso de la caída del ministro Insunza es la presidenta Bachelet, el equipo más cercano a ella, que tomó una decisión evidentemente muy equivocada. Y aun cuando el ministro del Interior hoy día ha dicho que, digamos, que la vida no era simple, una frase, digamos, para el bronce del ministro del Interior, creo que es el ex ministro Insunza que se va a llevar mi voto. Y me llama la atención particularmente dos cosas. Esta idea, digamos, de que se va elevando los estándares éticos. A mí me llama la atención su incapacidad para haber visto personalmente, como diputado y presidente de la Comisión de Minería, que recibir mensualmente un dinero de una minera no representaba un conflicto de interés. O sea, el problema del estándar ético del señor Insunza lo tiene mucho antes. Y llama la atención que con ese estándar ético haya llegado sin peros a ser ministro en La Moneda. Por lo tanto, es la primera particularidad. Y lo segundo, creo que era insostenible estar políticamente ahí y salir responsabilizando un supuesto pacto, que me encantaría saber si es que eso es así, con toda la información arriba de la mesa, porque evidentemente sería muy grave. Creo que es más bien una bomba de humo que no se termina haciendo cargo de su propia responsabilidad. Jorge Insunza, protagonista de estos días, también ganador, al menos aquí en la mesa de la frase de la semana. Ustedes, como siempre, son los que votan. A ver, otra vez un autogol del gobierno, un error no forzado, si queremos ponerlo en fútbol o en tenis, digamos, pero otra vez el gobierno se equivoca. ¿Por qué? ¿Por no chequear los antecedentes? ¿Por esto de mantener en secreto hasta última hora sin hacer consultas? ¿Por qué el gobierno otra vez, y justamente cuando todos decíamos el gobierno esta vez no le puede pasar, no se le puede pasar una boleta, otra vez nombra a alguien que tiene conflictos de interés por el frente? ¿Qué está pasando? Sí, a ver, yo tengo la impresión de que, o sea, hay un problema obvio de inoperancia, de cómo se hacen las cosas, pero eso ya pasa a ser un problema básico del gobierno, pero hay otras cosas que son muy importantes. Hay un problema de visión política, de entender qué es lo que está pasando,
cuando la misma persona pone en riesgo, sabiendo que hay un ministro que está yéndose por algo menos, porque objetivamente el señor Peñalillo se estaba yendo por algo inferior a lo del señor Insunza. Y resulta que tú no entiendes que eso te puede generar un problema, que además él es diputado y estaba perdiendo el cargo de diputado, estaba poniendo en riesgo algo que incluso estaba hablando de su propia conveniencia, o sea, la ambición ahí le pasó una mala pasada. Pero además hay un factor que a mí me parece más preocupante. Hay un tema de institucionalidad aquí, no solamente hablemos de las personas. ¿Cómo es posible que en Chile un diputado de la República que legisla no tenga prohibición legal para hacer trabajos? Hacer trabajo, asesoría, otro tipo de trabajo, un trabajo que, como el de congresista, que requiere una cantidad de tiempo, una relación con los intereses muy compleja. No puede ser que él, a cargo de la Comisión de Minería, viendo temas tan delicados como los temas de Codelco, que es competencia de las empresas privadas en minería, ¿ya? Y resulta que después le puede hacer una asesoría sobre información política, además, a esa misma empresa. Y por tanto, el señor Luksich obtiene, ¿ya?, la información, o sea, privilegiadísima de las personas que están directamente viendo los datos más internos, más especializados de Codelco, ¿ya? O sea, no tiene ningún sentido. Cuando uno ve todo esto, dice, bueno, qué raro resulta que Codelco se haya achicado en todo este tiempo, años de años achicándose, años de años descapitalizándose, años sin inversión, y resulta que la minería privada lo pase por encima. Yo creo que eso es gravísimo, eso es muy grave, y no habla solo de él, y eso es lo importante. Aquí una de las cosas por las cuales yo creo que les pasa todo esto es que la probabilidad de encontrar a alguien sin ningún caso es prácticamente nula, porque es un tema institucional. Y mientras sigan escondiendo que aquí no hay crisis institucional, sino que es como problemas éticos de las personas, vamos a seguir en el mismo problema. Yo tengo una profunda duda y yo creo que se viene a confirmar la improvisación, la falta de cuidado, la falta de prolijidad y también la falta de confianza que hay al interior de este gobierno. Primero, porque a mí no me queda claro si el hoy exministro Insunza, sabiendo del conflicto que tenía, que son dos, y separémoslo. Primero, contratos, y ahí nos puede ayudar mejor Laura, contratos a través de una sociedad de él anteriores con una empresa del Estado, con Codelco, y que después sigue funcionando a través de su cónyuge y de su hermana. Y por otro lado, un contrato de asesoría personal con una empresa minera privada, donde no solamente él es miembro de la Comisión de Minería, sino que la preside. Y en ese rol, además, es fundamental su actuar, por ejemplo, en la comisión investigadora de Codelco por las ventas a futuro y las pérdidas que hubo en su minuto cuando Nicolás Izaguirre era ministro de Hacienda. Entonces a mí no me queda claro si él no previó esto cuando puso sus antecedentes en conocimiento de la presidenta y de sus asesores, porque aquí sí que queda claro que en este segundo cambio de gabinete los partidos no participaron, así lo han señalado públicamente, o que sabiendo mintió y no quiso poner a disposición los antecedentes, o los puso y no se previeron la gravedad que podía revertir para una persona que tenía que encabezar, entre otras cosas, una agenda de transparencia y probidad que se supone que va a dar el paso, o que debiese dar el paso, para que la sociedad se termine el divorcio que hay con la clase política. Dicho eso, lo que sí aparece hoy día, que también es sorprendente, es que a raíz de una filtración de eventual reunión que tuvo el presidente Codelco, Oscar Landerreche, con la presidenta Michelle Bachelet, ella fue advertida el 18 de mayo. Y del 18 de mayo hasta la fecha no se hizo nada. Entonces yo también creo que quedan dudas sustanciales del comportamiento del gobierno hacia un ministro que terminó siendo cuestionado, pero cuando ya se estira absolutamente la cuerda, y no solamente por parte de la oposición, que es su labor fiscalizar, sino que particularmente sus propios compañeros de partido, más allá de la nueva mayoría, donde salen en masa a pedirle la renuncia, se ve obligado finalmente a renunciar. ¿Laura? A ver, respecto a la alusión directa, yo separaría entre dos cosas. Una, respecto del razonamiento ético que hace cada persona, y que esto, por cierto, que es un problema político, más yo sigo pensando que no es institucional, por tanto no tenemos a las instituciones en crisis ni impugna entre ellas. Creo que es de falta de legitimidad política, creo que hay un problema grave, concuerdo con eso con Alberto, con Hernán y con Cecilia, lo hemos dicho en repetidas oportunidades.
yo sigo creyendo que sí es ético cuando a ti te piden asumir un cargo y prudencialmente yo no puedo indagar mucho más allá respecto de qué tipo de contrato has tenido tú, por ejemplo, con X o X personas. Y decía Cecilia la semana pasada, no sabemos acá en los medios con qué personas si lo hacen, si tributan a título personal, persona natural o como una empresa. Y lo aclaraba Daniel respecto de lo que pasaba con él. Pero no se sabe, no hay cómo saberlo respecto. Entonces lo que cabe aquí yo creo que es cuando a uno le ofrecen un cargo decirle, oye, yo quiero dejar salvaguarda, como yo por ejemplo lo hice la semana pasada, yo asesoro a estas personas a propósito si me toca hablar de pesca o yo asesoro a tal otra. Uno tiene que tener la mínima responsabilidad de Estado, de sentido de Estado como ciudadano, de declarar también públicamente, y aquí se omitió una falta grave, toda vez que claramente, y aquí se han dado a conocer, el ministro tenía vínculos con una empresa estatal y al menos, además lo que dice Alberto Mayor, con empresas privadas donde puede haber, y de hecho hay círculos. Yo te quiero contar, Alberto, para tu información, que aquí, igual como en política, funcionan las sillas musicales en el sector de la empresa, por lo que he descubierto yo ahora, también hay sillas musicales, gente que trabaja en los pelambres, después se trabaja en el sector público, después el sector público se va a otra compañía y circula. Pero sigue habiendo competencia. Sí, porque es pequeño el mundo y porque es difícil, al parecer es muy escasa la capacidad o lo que se ha visto como capacidad adquirida por algunos profesionales. Eso me ha sorprendido mucho a mí estando en Codelco. Y otro respecto de Codelco, que es lo que yo puedo, yo por la ley de sociedad anónima, al ser directora de Codelco, hay cosas que no puedo pronunciarme públicamente. Le tengo prohibición de hablar de aquellas cosas que se comentan en directorio que tienen que ver con la administración de la compañía. Sí puede hacerlo cuando lo hice en su oportunidad respecto a la gestión de Keller a través del Mercurio, que fui rebatida por 4 directores cuando dije yo creo que la gestión de Keller no fue correcta y por eso yo voté por no renovarle su jefatura. Y lo hice públicamente porque era una votación que me involucraba y era un hecho esencial ya conocido por la ciudadanía. En este caso particular yo quiero decir que cuando nosotros asumimos el año pasado, el 11 de mayo del 2014, como nuevos directores nombrados por la presidenta, con Dante Contreras y el presidente del directorio Oscar Landerreche, iniciamos y una serie de medidas en conjunto con todos los demás directores, porque no solamente se toman las decisiones colectivamente, una serie de medidas de transparencia, de probidad y de denuncia de partes relacionadas como antes no se había tomado la compañía. Y es por eso y en virtud de eso, más además los requerimientos de entes fiscalizadores como la Cámara de Diputados, se dieron a conocer y se ventilaron, se hicieron consultas respecto de determinadas personas. En el caso del exministro Insulza, particularmente se agudizó una vez que fue nombrado ministro de la Presidencia. Nosotros ya veníamos haciendo estudios relacionados porque, por ejemplo, muy bien lo recordaba Cecilia, una cosa es investigar a Hernán Larraín con su RUT, tú debes ser como 20 millones y tanto, versus él si tiene otro tipo de vínculos con X personas. En particular, tú recordarás que en su compañía él cambió, salió, entró varias veces. Entonces, Laura, solo para terminar la idea. Entonces, dicho lo anterior, se iniciaba una serie de procesos de transparencia que hoy día nos convierte, y lo reconocía el propio vocero, en queremos ser un modelo, estamos haciendo reforma a nuestra ley corporativa, a nuestro manual interno, buenas prácticas, de tal manera de que esto cada vez vaya decantando una mejor forma. ¿Es verdad que el 18 de mayo Oscar Landerreche se reúne con la presidenta Bachelet y le informa de la situación de Jorge Insulza? Yo no tengo ninguna información al respecto. ¿No la tienes o no la puedes decir? No la tengo. ¿No es verdad que el 19 de mayo hay un comité de auditoría donde Landerreche informa eso al directorio? Yo no he sido informada, no, yo asistí a un comité de auditoría. ¿19 de mayo? Esta información no fue entregada en ese comité de auditoría. No, yo no tengo, a ver, yo lo que puedo decir es lo siguiente, yo asisto a todos los comités, no solamente a los que tengo obligación de asistir, sino que asisto a todos, y en ningún comité que yo haya estado fui informada de ninguna reunión con la presidenta de la República. ¿Sí se les informó a ustedes que estaba la situación de Jorge Insulza? ¿Eso ustedes lo sabían? Eso sí, efectivamente, porque había oficios de diversos diputados que nos demandaron múltiple información y nosotros estamos evacuándolas correctamente. ¿Es verdad que 2 directores evaluaron como basura, lo dice el mostrador, los informes de Insulza? No, a mí no me consta esa información, yo no he tenido a la vista informes del exministro Insulza. Lo que sí yo recuerdo es que una vez asumido el directorio, yo objeté de la administración anterior de Keller
la asesoría de ciertas consultoras que transversalmente asesoran a todas partes, y yo pregunté para qué estaban esas asesorías y me dijeron que para tomar contacto con ministros de Estado y Gobierno, y yo les dije que yo por la misma dieta que recibía como directora podía hacer esos contactos porque había sido ministra de Estado. Eso sí lo puedo aseverar y eso es un hecho público, no estoy afectando nada. Y se han tomado medidas desde aquel entonces, solo para terminar la idea, Hernán, de aquel entonces medidas para terminar con esas asesorías, para dar mayor transparencia y seguridad respecto de con quién se contrate y para qué. No, yo creo que hay que asumir primero, como contexto en general, que el nombramiento de Insunza, ¿cierto?, que era parte de un cambio de gabinete estructural para poder retomar el control de la agenda, para poder volver de alguna manera a salir de lo que ha sido la tónica de las últimas semanas y meses. Bueno, la presidenta Bachelet no lo logró. La verdad es que este es un autogol que tiene su origen en la presidenta de la República. Evidentemente que hay una corresponsabilidad del propio Insunza también, debido a haber informado de este hecho que sin duda gatilló su salida. Y mi impresión en términos más generales es que la presidenta desgraciadamente ha cometido una serie de errores bien estructurales porque desgraciadamente en la medida que ha ido perdiendo sintonía con la ciudadanía, ella también ha perdido de alguna manera una cierta capacidad de liderar y de tener el control desde la presidencia de la República. Ahora, eso ha pasado en todos los gobiernos, tú compartes conmigo, ¿cierto? El mismo presidente Piñera, el presidente Lago tuvo autoridades que fueron nombradas por ellos y cuyas autoridades no revelaron sus vinculaciones de negocio. Por tanto, a mí me parece que imputarle a la presidenta eso es correcto. Su responsabilidad. La pregunta que habría que 100%... hacerse es si en el contexto actual, con todo lo que hemos aprendido de conflictos de interés, con los casos anteriores, si tú ibas a llevar a la moneda a una persona como Jorge Insunza, que dicho sea de paso, sabíamos que había trabajado como lobista, había trabajado con la oficina de Enrique Correa. Por lo tanto, no era precisamente un angelito que viniera de la vida académica. Entonces, el problema era que hubiese trabajado como diputado y al mismo tiempo para el compañía. Eso es lo que se cuestiona. Eso es correcto. No que estoy diciendo que creo que había que hacerle un doble escáner a Insunza, particularmente porque tenía una experiencia con el mundo privado. Ahora, ojo un comentario y una entrevista que dio el canciller Muñoz, que creo que es importante. Esto está empezando a afectar a la imagen de Chile. Nosotros hemos estado muy preocupados de todo lo que ha ocurrido como política interna. La verdad es que la presidenta hoy día está en una gira y nos encantaría que la imagen de Chile, lo que estamos proyectando de Chile, como este país serio, etcétera, etcétera, en los últimos 25 años, hoy día más bien estar dando explicaciones por una serie de casos de corrupción y sumémosle también de cierta torpeza política. Y por último, me quiero sumar a un comentario que hace Alberto. Creo que hoy día se abre, como dicen los periodistas, una nueva arista. ¿Cuáles son los ingresos de los parlamentarios paralelos a los que tienen de su dieta? Creo que hay algo que evidentemente la dedicación exclusiva tiene que haber y dado que no hay regulación, al menos conocer cómo, digamos, cuál es la realidad, digamos, y sumándonos a lo que propone la Comisión Engel, evitar todo tipo de contratos paralelos. Cecilia quería acotar. Sí, dos cosas que yo creo que hay que profundizar y tener en mente. Primero, lo que decía Hernán con respecto al daño a la imagen país, donde la presidenta se ve necesariamente en cada uno de los países que asiste o en las entrevistas que da a medios internacionales provocada a insistir en que Chile no es un país corrupto, cosa que yo comparto. Yo creo que hay conductas corruptas y hay personas corruptas, pero no hemos llegado a la corrupción de otros países, pero eso no quita que en poco tiempo uno pueda estar a ese nivel. Yo siento que ahí hay que poner un ojo, porque no solamente son sus entrevistas, son editoriales, la preocupación en términos de las fortalezas que tenía Chile hoy día se ven con preocupación fuera del país, más allá de lo que diga el embajador de Chile en Francia, el exdiputado Patricio Ale, que tiene que haber tenido Mario de Altura la Torre Eiffel, porque sale diciendo que se ve a Chile como un país súper responsable y se le valora muy bien, cosa que a mí, que me ha tocado estar fuera, no es así. Y lo segundo, que yo creo que no se puede dejar pasar, a propósito de lo que sale hoy día el mostrador, y que yo creo que el presidente Codelco tiene que hacerse cargo de esa filtración, de ese reportaje, es que es la tercera autoridad, dos de los cuales ya no están, que eventualmente han sufrido opresiones o amenazas
por tratar de transparentar este tipo de situaciones. Me refiero al señor Llorrat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, que lo dijo con todas sus letras. Me refiero al subdirector del Servicio de Impuestos Internos, que ratificó las eventuales presiones del Ministerio del Interior, en este caso, cuando debiese decir quién particularmente. El Ministerio del Interior es muy grande. Y a propósito de lo que sale hoy día en este diario electrónico, sí, pero con la precisión, se abre... Eso no son declaraciones de Oscar Landerreche, son... Pero por eso estoy diciendo, él debiese hacer... especulaciones de la... Laura, yo lo que estoy diciendo, que dado lo que sale hoy día en el mostrador, Oscar Landerreche debiese aclarar justamente esta información, porque aparece muy cercana. Y Laura, donde él dice, no se lo informó a ustedes no, tampoco, que lo que dice que le amenazado. hackearon el correo y que fue amenazado. Sí, el hackeo sí fue informado y no era el único director que había sufrido información de ese tipo. Ahora, ¿algún otro director también se le hackeó el correo? Informó que sí. Ahora, lo que él informó fue hackeado mi correo, no habla de amenaza, habló de hackeo. Una cosa, ¿debería precisar la situación? Solo una cosa, a mí me parece que el presidente del directorio ha dicho, esto para la tranquilidad nacional, porque la empresa sigue funcionando, tenemos 6 proyectos estructurales grandes que se están desarrollando, el presidente ha dicho claramente hoy día que él no se puede hacer cargo de especulaciones. Entonces, yo me quedo con sus palabras, más que pedirle, interpelarlo, que siga aclarando. Él ya dijo, no me puedo hacer cargo de especulaciones. Pero lo del hackeo es verdad, Alberto. A mí me preocupa también que nos empecemos a preocupar de las cosas que son, me parecen secundarias, honestamente. El tema de la imagen país de Chile, me van a disculpar, pero me parece completamente secundario. Los países no debieran, aunque acontece desgraciadamente en tiempos actuales, ser países en los cuales la preocupación central es cómo se transa en bolsa, cómo se transa en los mercados internacionales, cómo están los bonos, cómo está entonces el trabajo periodístico para hacer que el país sea respetable. Los países deben ser respetables por razones profundas. Si Chile llegó a ser respetable por razones insustanciales, que es la verdad, ¿ya? Que esa es la verdad, Chile vende afuera un proceso de modernización económica que no es tal, vende afuera un crecimiento económico que está basado en rentismo, Chile va y vende afuera instituciones económicas y políticas fuertes, que es falso, estamos viendo los problemas que existen acá. Bueno, resulta que hagámonos cargo de esos problemas. Hoy estamos como país mejor que hace 15 años. Hace 15 años nos decían que se había perdido un jarrón y estábamos todos felices con la explicación respecto a casos de corrupción. Esa fue la explicación que dio Ricardo Lago. Entonces, de eso estamos hablando. Hoy día estamos mucho mejor que hace 15 años. Hoy día se están procesando estos temas, hoy día están saliendo a la luz, hay instituciones formales que se están haciendo cargo. Hoy Chile está mucho más cerca de combatir la corrupción que hace 6 meses, 1 año, 5 años y ni hablar 15 años. Tenemos que ir a la pausa. Hernán queda con la palabra a la vuelta de comerciales. Ya volvemos. Estamos de vuelta, Hernán Larraín tiene la palabra. Yo quería hacerle un contrapunto a Alberto Mayol, porque yo creo que la reputación que Chile ha construido en los últimos 15, 20 años es muy potente, no es un invento capitalista y simplemente un supermercado fracasado. Es un país que recuperó su democracia, tuvo una transición, entre comillas, bastante ejemplar respecto a la información comparada que tenemos, logró efectivamente consolidar una serie de instituciones. Están los rankings, hay formas también de compararlos y no a través de nuestros ojos, sino a través de terceros. Redujimos la pobreza, nos internacionalizamos, hicimos muchas cosas positivas. Y cuando yo hago la crítica, y en eso, te insisto, cito al canciller Muñoz, para entender de que esto tiene una mirada de Estado, el caso en particular del ministro Insunza es un autogol del gobierno que viene simplemente a ponerle en la mitad de una gira internacional un cambio de tema a lo que debió haber sido esa gira. ¿Te fijas? Ese es mi punto central. Ok. ¿Qué hace ahora el gobierno? ¿Se toma todo el tiempo del mundo? ¿Qué perfil busca un ministro? Lo digo en verdad porque se suponía que la vez anterior se tomaron 5 días para hacer el cambio de gabinete y se equivocan igual. ¿Quién dijo que la vida es simple? ¿Quién dijo que la vida es simple? Vamos a citar al ministro del Interior en todos los programas de aquí a fin de año, yo creo. ¿Cuánta razón el ministro? Esa debió haber sido la frase del día, efectivamente. ¿Cómo se hace que hay que hacer un procedimiento distinto? ¿El hermetismo le pasó la cuenta a la presidenta Bachelet? ¿Esta cierta obsesión porque no se filtre nada, por hacer todo, llamar a los ministros en la noche anterior, decirles sin hacer demasiados chequeos? ¿Hay que hacer de manera diferente la designación del ministro? Yo creo que, a ver, fuera de bromas, hay que seguir haciendo para los chilenos, y bastante obvio,
no tan obvio como quien dice que la vida no tiene problema. ¿Cómo se designa el ministro, Laura? Pero yo creo que uno debiese tener, a mí me parece que el proceso sigiloso es requerido, no uno puede andar, porque sino que tiene sentido que se inmiscuyan todos los poderes a copar una atribución que es propia de la Presidenta de la República. Yo me imagino ella hablando o preguntándole, ¿qué te parece tal nombre? Es que sería para un Laura, tema de no parar. Pero yo creo que sí, efectivamente hay que tratar de aprender de los errores, como decía Ana hace un momento atrás, y tratar de cambiar un poquito los esquemas, de tal manera de ir retomando la agenda en la medida de lo posible, como diría don Patricio Aylwin. Yo tengo la confianza en que ella lo va a hacer, porque tengo confianza en ella. Así es un tema. La política es un acto de confianza, y ahí uno puede tener más menos compromiso. Yo tengo un compromiso absoluto con lo que la Presidenta ha planteado como reforma, tengo confianza en ella, y yo espero que efectivamente estas señales nos permitan dar en el clavo y poder averiguar un poco más, pero hacerlo rápidamente. No podemos estar 5 días esperando un nuevo ministro de la Presidencia. No, yo soy pesimista en el corto plazo, en el sentido que creo que el sistema político está actuando de una cierta manera y es un patrón. Va del gobierno, va de la oposición. De alguna manera las estrategias políticas se confunden con las estrategias judiciales de los involucrados. Y por lo tanto soy pesimista en el corto plazo de que esto vaya a significar cambio en las prácticas. Espero entonces, en todo caso, que en el mediano y largo plazo sí esto genere un cambio que implique nueva legislación y que implique para los líderes que yo creo que van a terminar renovándose en forma bastante sustantiva en las próximas elecciones, de alguna manera entiendan de que hay un estándar ético muy distinto. ¿Los parlamentarios dices tú o el presidente del partido? No, yo creo que va a haber un cambio en el Parlamento importante. Esa es mi impresión hoy día, poniendo en perspectiva lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Ahora, es interesante la Constitución porque es muy estricta en decir que un parlamentario, por ejemplo, no puede aceptar empleos ni recibir dinero de empresas estatales ni nada que venga del Estado, pero con los privados parece que no hay problema, porque hay una lógica de que el único conflicto de interés de un parlamentario aparentemente es con el Estado, pero con los privados parece que está todo ok. Bueno, eso tiene que ver mucho con el diseño del modelo económico. El diseño del modelo económico dice, en el fondo, que el Estado es un grupo de interés. Esa es la filosofía detrás de este modelo económico. El Estado es un grupo de interés, por tanto, no sé, el Banco del Estado no le puede prestar más de cierta plata a empresas del Estado porque resulta que son del mismo grupo económico. No le puede prestar, claro. No, sobre 50 millones de dólares, que es una cifra para grandes inversiones no tiene una... O sea, y resulta que no le puede prestar porque son lo mismo. O sea, el interés público y un grupo económico son exactamente lo mismo para este modelo económico. Bueno, esa lógica es la que no tiene sostén, y por eso yo insisto mucho. Aquí lo que ha habido es que cada vez que viene un problema de este tipo, reducimos la potencia de la política y aumentamos el poder de la economía. Y seguimos diciendo no, restricciones y más restricciones para la política, y no le ponemos restricciones a la economía. O sea, aquí el problema fundamental es que la economía puede comprar la política hoy. Ese es el problema fundamental. Bueno, por eso se envió en el proyecto de ley el cohecho entre privados, que no estaba regulado antes, esta compra que uno la hace cuando le entrega una canasta familiar o un lente para las campañas, y se intenta regular porque solamente... Mira, tú podrás encontrarlo poco o no, podemos compartir aquello, pero es un cohecho al final, la actuación. Sí, está bien, ¿no? Si estoy de acuerdo, obtener el voto. Pero estamos hablando de que estamos resolviendo la clientela propia del siglo XIX. Los parlamentarios por sí mismos, hoy día, todos los parlamentarios dijeran si tienen o no reciben ingresos aparte de los 8 millones que reciben en el Congreso. No solo tienen que decirlo, tienen que acabar. Tiene que haber una ley, pero sin que haya una ley, Paul Alberto, sin que haya una ley que hoy día, perdón Cecilia Beta, que hoy día los parlamentarios puedan declarar por sí mismos. Las dos cosas. ¿Cecilia? ¿Sabes que yo tengo convicción que las leyes no resuelven las conductas éticas? O sea, Chile debe ser uno de los países con más leyes del mundo. Y acá los valores, las conductas éticas, que hoy día son mucho más prioritarios para la sociedad, que incluso en la comisión de delito, y yo lo he visto en muchas partes, es como el rango de Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más castigado mentir que incluso cometer un delito. Yo creo que la sociedad chilena está yendo hacia esa línea. Y en ese sentido, yo creo que acá la codicia es la que se tiene que terminar. Cuando a ti te eligen parlamentario con un sueldo que está por sobre cualquier ingreso promedio de una familia de clase media de esfuerzo, pongámoslos en el promedio nacional, donde tú te debes a tus electores, además de hacer tu trabajo legislativo, además pretender ganar mayores recursos a una remuneración que es absolutamente privilegiada, yo encuentro que es codicia. Dicho eso, quiero hablar también de lo que tú preguntabas con respecto al nombramiento. Yo creo que cuando tú tienes un gobierno y una presidenta bajo el umbral del 30% de aprobación, aun cuando tu coalición esté peor que eso,
pero a estas alturas ya casi empatado, tú tienes que recurrir a tu coalición en términos de sociabilizar los costos y las oportunidades de las decisiones. ¿La ayudó a eso? Los costos y oportunidades de las decisiones. Michelle Bachelet ya no tiene el 80% con el que salió, ni el 50 y algo % con el que fue electa, donde se podía desprender de los partidos políticos y la nueva mayoría tenía que cuadrarse. Y eso se da como síntoma en la caída del ministro Insunza, donde ellos no se hacen responsables. Hoy día el presidente del PP sale diciendo, nosotros no se lo recomendamos. O sea, nosotros no nos preguntaron. O sea, nosotros de este muerto no nos hacemos, de este cacho no nos hacemos cargo. Y en ese sentido, yo siento que ella debiese sociabilizar al menos con aquellos que tienen que respaldarla, que es su propia coalición, porque el secretismo queda claro, como lo dijo, primera vez que coincido con el senador Navarro, que no coincidió en nada, se terminó el secretismo en términos de lógica para gobernar. Y en términos de plazo, yo, igual que Hernán, no tengo muchas expectativas. Hoy día el vicepresidente señaló que el nombramiento claramente lo va a hacer a su vuelta de la gira, pero llevamos un mes sin Contralor. Y Chile parece que no le preocupa llevar un mes sin Contralor. Yo creo que mala idea tendría Michelle Bachelet ir a buscar apoyo en el pacto, cuando los problemas que ha tenido en el grueso, si la derecha prácticamente no existe, ha sido dentro del pacto. Y resulta que la han atacado sistemáticamente. Bueno, pero resulta que ella trató de construir un bloque propio, un bloque que era el bacheletismo, y resulta que desde dentro del pacto se lo hicieron pedazos. Esa es la lealtad con el gobierno, esa es la lealtad con la presidenta. O sea, hubo un ejercicio sistemático de ciertos partidos políticos dentro de la nueva mayoría que dijeron, no, nosotros tenemos que votar al ministro del Interior del gobierno, Michelle Bachelet. Y resulta que... y lo votaron. Y ahora resulta que dicen, oye, ahora paremos un poco la máquina porque parece que se nos... La invitación de Alberto se lleva semanas. En eso es consistente, Alberto. En eso llevo meses diciendo, oye, pero esta cuestión están atacando directamente al bacheletismo al interior de la misma nueva mayoría. Entonces, ¿qué pretenden? Cuando Michelle Bachelet era el origen y el final de la nueva mayoría, no había nada más. Resulta que el único capital que tenían, y por eso el gobierno yo creo que no tiene nada que hacer, ese es el problema. Ya no hay nada que hacer porque resulta que no tiene capital para mover. Cuando tú tienes que hacer algo, mueves recursos. Pero yo creo que los partidos políticos no se conforman con esa afirmación. Eso podría ser la discusión de las élites, pero los partidos políticos yo los veo muy molestos con lo que está pasando. Yo no creo que las bases de los partidos políticos... Sí, pero si están enteradas. Lo que pasa es que yo no sé cuánto más aguante este modelo en virtud del cual las élites son las que distorsionan. Hay mucha más base de militantes bajo los partidos que lo que aparente o aparece. Esto no es Navarro hablando, no es solamente los presidentes de partido, no es Jorge Pizarro, no es Quintana. Pero atacaste a Peñalillo sistemáticamente durante meses. No creo. Pero por supuesto. Y decías que Peñalillo tenía una especie de plan maquiavélico contra la DC, que los convenció Guterres Martínez de esa cuestión. Ya. ¿Me está agarrando para el deseo? Cambiamos de interlocutor. No, jamás. Primero que nada, no puedo haber hecho algo que no creyera. No recuerdo haber hablado al contrario. Con Rodrigo me une la mayor cercanía y aprecio, así que imposible. No creo haber hablado acá en contra de mi camarada Guterres Martínez. Tendré que mostrármelo porque al menos que tenga un Alzheimer muy brutal, no creo haberlo hecho de esa manera. Es un síndrome de la democracia cristiana eso en todo caso. Es como una enfermedad histórica. Yo quería hacerme picar y no tengo ganas hoy día porque vengo un poco cansada. Pero es fácil. Del golpe y una serie de cosas, si tú puedes atacar lo que quieras, lo que pasa es que es fácil ser apolítico y le vamos a poner esa hora a este programa. Es fácil tirar barro desde la esquina de yo no soy nada, a mí no tengo nada que me digan porque, te repito, como lo dije en otro programa atrás... Antes era más fácil ser político y tener todas las prebendas. Posiblemente, pero para mí fíjate que la vida política... Déjanos tranquilo un rato. Estamos disfrutando. Yo no partí esto, lo partiste tú. Por eso te estoy diciendo, estamos disfrutando. Tú estás jugando en el programa y juegas, está bien, pero no me eches a mí, no me cargues con tus culpas. Lo disfrutaron mucho tiempo. Es fácil estar en la vereda de la política que no hace nada, que no se mete con nada. Y antes era muy fácil estar en el gobierno sin que les dijeran nada. Yo fui ministra 3 años, 9 meses. No está en su mejor momento. No, pero hay que dejarlo. A lo mejor él tiene otros compromisos transversales. Tiene un origen que no está claramente en la izquierda, por lo tanto a lo mejor está hablando desde ahí, desde esa rabia, esa capacidad de trasplantarse que tiene. Como es cristiana cree que los pecados se heredan, cree que yo tengo algo que ver con la derecha porque mi padre es de la derecha. Porque no entiendo por qué es el juego clásico de la nueva mayoría, que se la atacan desde la izquierda, dicen no, le están haciendo el juego a la derecha. Ya que tú quieres entretener,
convierte. El gobierno está mal, tenemos una mala imagen hacia afuera, los políticos son todos unos corruptos. ¿Qué más? ¿Qué hay de bueno en la vida? Estoy diciendo que estaba bueno eso. Acabo de decir que eso era bueno. Para que resulta ofrecer que a los ciudadanos que nos están acabo de escuchando. decir que Chile está mejor que hace 15 Porque yo espero entregar una propuesta alentadora también dentro del desastre. Acabo de decirlo. Uno puede decir esto puede mejorar. Lo que no puede hacer, Alberto, es hacer de esto un pantano. Todo está mal, la presidenta nos ven mal afuera. Alberto, efectivamente que es bueno lo que está pasando, ¿no? Que estamos mejor que hace 15 años. Pero no, yo no puedo decir que todo que está bien despotricando contra todo, porque me parece que tú tienes que tener también en esto una cuota de responsabilidad como ciudadano de 40 Estoy defendiendo a Peñalillo, que tú no lo defendiste, no lo defendió nadie. Claro, los puntos por eso, no, yo quiero agregar un punto solamente extra que creo que hay que ponerlo arriba de la mesa, y es el mundo de la empresa, que en esta vuelta, digamos, ha tenido una participación protagónica. Estoy pensando en el grupo Luxig y en otros casos, que creo que también van a tener que aprender su propia lección. Con cambios en materia de gobierno corporativo, financiamiento de la política, representación de intereses, lobby, comunicación estratégica. Hasta la iglesia tiene que hacer. Comunidades. La iglesia también. Es importante entender, porque a veces, y podemos caer en eso como ciudadanos, radicar el problema exclusivamente en el sistema político. Hay también en la élite económica una crisis muy profunda. Hay una serie de prácticas que se han extendido por años que tienen que tener también un antes y un después. Repite, lo mismo podemos decir de la iglesia, lo mismo podemos decir lo dijimos la semana pasada, metimos el fútbol. Pero la iglesia es un problema de fe privada, creo que... No, como institución. La iglesia no hay problema, no hay problema. No, la fe de cada uno. De hecho, no ha podido llamar a la iglesia para este conflicto, no ha podido mediar en nada. A la iglesia católica, que la tenemos, porque hay varias. Renuncian la moneda, varias renuncian la moneda, ya Peñailillo, se va ahora Insunza. ¿Qué pasa con las renuncias en el Congreso y en los partidos? ¿No llegó la hora de que también haya renuncias entre parlamentarios involucrados y en los partidos? Dale, por supuesto que tiene. A ver, pero lo que pasa es que... Yo te espero aquí, ven para acá, Pero siempre lo dije, el gobierno cometió el error, lo conversamos acá muchas veces, adentro del programa y afuera, que yo consideraba que el gobierno no debía dejar que renunciase nadie. Lo dije aquí, lo dije. Y resulta que el gobierno dijo, yo quiero entregar cuerpo... sangre al pueblo. Resulta que lo que pasa es que la derecha no ha entregado nada, ha resistido todo lo que ha podido y la crisis está en el gobierno, por tanto, porque si uno es víctima en un lugar... Ernesto Silva lo reconoció. Sí, fue el único que salió. Pidieron perdón. Era un caso muy, muy complicado, pero era un caso... Pero no hay ninguna autoridad pública que haya renunciado. Y por tanto, y resulta que aquí tenemos un caso como el de Orpis, qué sé yo, que ni siquiera ha suspendido su no solo renuncia, ni siquiera hay un comité de ética que está analizando ninguno de los casos. Ni en el Senado se está analizando el caso de Orpis, ni en la UDI, ni en la Democracia Cristiana los comités de ética están analizando. Dijo que estaba en el Senado revisando los casos. No, dijo que se debería. Se debería. Hasta ahora. Pero él no es el presidente del Senado. Es el presidente del Senado, pero el Senado tiene además una comisión de Hacienda. Alguien debería hacer algo, ¿no? Alguien debería hacer algo si está en un cargo. Decir al presidente del Senado. No, pero mira, para ordenar... Ahora yo tengo que declarar un conflicto de interés porque el presidente de la Comisión de Ética del Senado es mi padre, el senador Larraín. Así que... No, pero para ordenar un poco, efectivamente, Alberto, efectivamente el Congreso tiene más allá de un mea culpa que hacer, hay leyes que hay que cambiar. Ayer lo conversábamos. Parece curioso que frente a cosas que son evidentes, donde un ministro en un poder ejecutivo puede renunciar, un ministro de corte en los tribunales puede renunciar, en el Parlamento, salvo declararte loco o con salud absolutamente incompatible con el cargo, no puedes renunciar porque son... claro, o porque eso es parte del proteccionismo que ellos mismos se han dado. Yo siempre he dicho que para ciertas cosas, y tal vez por eso pasa esto, y puedo parecer muy dura, porque lo veo desde la transversalidad, me tocó como ministra, me tocó como 8 años asesorando a una diputada que hoy día es senadora. Para ciertas cosas los parlamentarios actúan como gremio. Y en eso no hay que perderse. Para proyectos de ley que los puedan abordar, que los puedan perjudicar, la gente prohíbe transparencia, yo no veo en qué avanza. Ahora sí, aquí el problema no es que los parlamentarios no puedan renunciar, porque ninguno de los involucrados ha dicho, a mí me gustaría renunciar y no puedo. Que si lo dijeran sería bastante fácil arreglar el problema con una reforma, pero nadie ha mostrado una disposición a renunciar a sus cargos, ni los parlamentarios que van a ser formalizados, ni los investigados por cohecho. O renunciar de manera indirecta. Pero nadie ha dicho, me gustaría renunciar, veamos cómo lo puedo hacer. Eso no ha salido de la boca de ninguno. Claro, no es problema de que no se pueda, es que no se quiere. Y si hay causales para poder salir, se podría buscar la manera de cumplir las se puede hacer una reforma expresa, tampoco es tan difícil, ¿no? Pero eso, Daniel, perdón, eso, Daniel, está dentro del Consejo o de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial
que yo sigo insistiendo, para mí termina siendo finalmente una pérdida de tiempo. Habían proyectos de ley que se podían haber avanzado sin necesidad de este Consejo Asesor. Se ganó tiempo. No, pero se ganó tiempo. Salieron propuestas de la más diversa índole. Está bien, Laura, pero yo creo que habían proyectos de ley que el mismo Consejo Asesor recomienda que ya estaban adentro. No era necesario esta inmovilidad. Y con respecto a renuncia por parte de nuestro sector político, lo decía Laura, efectivamente costó la renuncia del presidente de la UDI. Yo no lo veo lo mismo en el caso del presidente de la Democracia Cristiana, aun cuando el día de ayer el expresidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dice que si hubiese estado en sus pantalones, él habría renunciado. Es que no usan la misma talla. Sí. Yo no tengo nada que decir. Ya no sé qué más decir, porque francamente es una cosa... ¿Tú qué criterio hubieras utilizado? ¿El de Ignacio Walker o el de Jorge Pizarro? Si tú fueras presidente. Ignacio Walker, claro. ¿Tú también hubieras renunciado? Sí, yo creo que atendido los hechos, el cuestionamiento ético, lo estamos planteando para todos. Yo creo que cuando haya un asomo de duda, uno tiene que al menos decir, ¿sabes qué? Voy a suspender mi asunción del cargo mientras esto se investiga. Yo creo que debiese ser la conducta que, como hemos dicho acá, de que en adelante uno debiese propiciar, uno tiene que transparentar en qué trabaja, si ocupa un espacio público o plata, todos los chilenos tienen que decir a qué se dedica, tiene que ser transparente. Va a caer en todo caso Pizarro. O sea, me parece bastante obvio que va a caer. Sí, va a caer, va a tomar la iniciativa, porque él no es el involucrado, son sus hijos. A estas alturas... Seamos también rigurosos para poder aplicar la política rigurosamente. No, seamos también rigurosos porque que Pizarro sabemos, no es el involucrado. Momento. No sabemos eso, porque resulta que está lleno de casos donde personas con parentesco estaban haciendo las boletas de trabajos que estaban, o no trabajos que estaban haciendo. De hecho, la práctica habitual es que sean de asesores o de familiares las boletas, no del directo involucrado. Que efectivamente la situación es problemática en la medida en que esa pueda ser la situación. Si consideramos que los hijos son los que efectivamente están haciendo asesoría, no habría ningún problema, pero él no ha podido demostrar aquello. Entonces, yo creo que efectivamente, ahora, yo lo digo no por un asunto ético, digo simplemente por un asunto político. Si Ignacio Walker le quitó el piso y llegó gracias a un acuerdo con Ignacio Walker, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El jueves parte de la Copa América y en su momento había mucha expectativa de que eso iba a ser un cambio de aire, digamos, que le iba a dar un respiro finalmente a toda la situación. ¿Esa esperanza todavía tiene algo de real? ¿O el próximo lunes? Este jueves. No, este jueves. Nosotros vamos a estar el próximo lunes, imagino, desde allá. Mira, desde el Estadio Especial de Ciudadanos. Perdón, vamos a poner en la mesa del Círculo Central. Podemos por Cecilia. Eso me encantaría. A la pregunta que hace Daniel es que la Laura no sabe cuándo parte la Copa América. Eso es lo más notable. O sea, no, te quiero decir que la Laura ha reconocido que no le gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Está bien, pero soy de la Chile, pero no me gusta el fútbol. Yo tengo la impresión, aquí nuevamente vamos a especular, de que no hay una efervescencia muy potente respecto de la Copa América, respecto de la selección, respecto de Alexis, etcétera. Yo tengo la impresión de que el fútbol logra, y lo logró en las Copas Mundiales siempre, poner la atención en otro lugar y de alguna manera no solo tranquilizar los ánimos, sino que darle un espacio a todos los ciudadanos para descansar de lo que ha sido algo bastante intenso. Está la lista Jaude, Pero exactamente. Está la lista Jaude que va a caer seguramente al final de la Copa América. En esta vez vamos a tener el fútbol, pero vamos a estar acompañados de política. Para ser súper rigurosa, yo creo que pasan dos cosas con la Copa América. Primero, efectivamente, que no se siente el aire que provocó incluso los Odesur. Que eran diversos deportes donde no siempre se pone el acento y este país está acostumbrado a futbolizarse y a mí que soy hincha del fútbol, imagínate, pero que lo de Sur sí provocó este sentimiento de apoyar a nuestros deportistas. Pasa eso en términos de que se ve manchado por el escándalo FIFA, donde tienen que estar dando explicaciones, donde hoy día hay auditorías pedidas, donde hay complicaciones con los clubes más grandes, con los más chicos, pero también pasa, siento yo, porque no hay un ánimo mayor de buenas expectativas de que, no sé, cada 50 años le toca hacer sede a un país. Chile pueda tener opciones reales más allá del fanatismo personal que uno puede tener con esta selección, teniendo muy buenos jugadores, llegan muchos lesionados, muchos llegan no jugando en el primer equipo, ¿verdad? Y Sampaoli no ha logrado armar un equipo, hoy día se hablaban de 18 opciones frente a Ecuador, entonces no hay... Es un problema que la política, entonces, este es un problema... No hay una sensación que tú tengas las
11 estrellas, ¿Y hasta cuándo tiene plazo para hacer muy eso? buenas, no, teniendo para cada partido tiene que preparar su pero ya, teniendo correcto. muy buenas individualidades. Viene, ponte tú Marcelo Díaz, que para mí es lejos el mejor. No, ni tampoco el periodista, ni tampoco el conductor de la selección chilena, que para mí es lejos el mejor, el más completo jugador de la selección chilena. Viene saliendo de una lesión de más de 6 meses, aun cuando logró entrar en su equipo el último partido y meter el gol que lo libró del descenso. Claudio Bravo está en su mejor minuto, sin duda. Alexis, Arturo. Pero tú también tienes jugadores que, siendo muy buenos, para nosotros hoy día no están jugando en el primer equipo o están lesionados. ¿Vamos a ver a la presidenta en el estadio? Ya, Es una buena tengo pregunta. entendido que confirmaron. Muy buena pregunta. Yo no No sé tendría si... por qué no ir, por Al supuesto, lado si de me Jau. invitan. Y Es con un estas sillas buen- es un vacías buen- que es una buena están pregunta. preguntados, de los que no pueden entrar. Y cantar juntos. Esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta. Porque Lo muchas ignoró, sillas pero no hay vacías por- en a ese- ver, sí, el problema es Jade, no es la presidenta. La presidenta tiene que ir, por cierto, a la inauguración, y me imagino que sí, si no tiene otra complicación en la No agenda. pongamos la presidenta. El Vamos problema a es ver que a los Jade. políticos que le regalan entradas yendo al estadio. Bueno, Porque la NFP le mandó... ¿le manda entrada? Le mandó entrada a los Y parlamentarios. a los panelistas de parlamentarios Ciudadanos, ¿no? parlamentarios de donde son sede Pero la van a- Copa América. las van a donar todas. El tema que se pueden, No se pueden deberían, arriesgar a la pues, media no pifadera. deberían porque hay un privilegio indebido. Pues, ¿por qué tienen ellos entradas? Ojalá que no salgan a la reventa nomás esa entrada. Ciudadanos desde el Estadio Nacional. Ahí sí se complica la cosa. Desgraciadamente el fútbol tampoco se libra Pero de la ojo, corrupción. Ojo, parece. que efectivamente el tema de Jadwe no va a ser, seguramente durante la Copa no va a saltar, pero apenas terminado va a saltar el tema Jadwe, y no olvidemos que en el momento entonces, a propósito de filtraciones, se filtró mucho que había influencia gubernamental respecto al tema de la llegada de Jadwe. Por tanto, quién sabe si la arista Jadwe termina impensadamente adentro del programa, digamos. Vamos a ver. Eso y más lo sabremos ya, o tendremos algunas novedades más el próximo lunes, cuando nos volvamos a encontrar en Ciudadanos de CNN Chile. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muy buenas noches.